El objetivo que me planteó a mí el gobernador muy claramente es, Silvina, estas 8.000 viviendas nosotros las vamos a terminar. El tema de la inflación, la verdad, que desacomoda todas las decisiones de una familia, porque la proyección a futuro que vos podés hacer, en este caso una proyección financiera, se hace mucho más difícil en Argentina. Hace 2 años vos estabas sentada en el sillón más caliente de la Argentina, en una época muy complicada. Me gustaría que tenga una reflexión en perspectiva de aquel momento. ¿Hasta cuándo puede aguantar la provincia estos recortes y este ahorcamiento que recibe por parte de la nación? En algún momento Kicillof no va a tener para pagar los sueldos. No, yo creo que los sueldos en la provincia están garantizados. Silvina, muchas gracias por estar. Muy buenas tardes, bienvenida nuevamente aquí y otra vez en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. La verdad que un placer estar acá de vuelta y muy contenta, la verdad, de trabajar de vuelta en la provincia de Buenos Aires. Siempre es lindo poder aportar y la verdad que me siento muy a gusto con el gabinete de Axel, con la vicegobernadora Magario y con todo el gabinete. Y la verdad que el área en donde hoy tengo esta responsabilidad es un área que es muy sensible, por supuesto, a la población. Quizás sea el sueño más legítimo de todos los argentinos, acceder a la vivienda. Y hoy, donde tenés un Estado nacional que hace como más difícil poder acceder a la vivienda en todos los sectores económicos, la clase más vulnerable, pero también la clase media, estar entregando casas prácticamente todas las semanas, como mínimo una vez al mes, la verdad que está bueno. Y a ver, eso te iba a preguntar, porque digamos, uno ve el escenario que se plantea con recortes a la provincia, con una política desde el gobierno nacional no proclive a este tipo de situaciones. El ministerio que vos tenés a cargo, ¿tiene fondos, tiene recursos? ¿De dónde saca dinero para entregar viviendas? ¿Cuáles son los planes que se están desarrollando ahora? Sí, la provincia ha sufrido un recorte de recursos desde el gobierno nacional muy fuerte, otras provincias también, pero además de eso hay un achicamiento de todo el espacio fiscal, básicamente porque hay una política económica en desmedro de la actividad productiva de Argentina, ¿no? Sí. Entonces, al achicarse toda la actividad productiva, naturalmente se achica ese espacio fiscal, que es de donde se nutre el gobierno nacional. Ingresos brutos, IVA, por ejemplo. Exactamente. El IVA, bueno, se conocieron los datos hace muy poquitito, pero cayó más de 20 puntos en términos reales. Eso básicamente es por la caída del consumo, específicamente por la decisión política de un gobierno de aplicar estas medidas. Pero bueno, el Ministerio de Hábitat actualmente tiene 8.000 viviendas en curso, algunas ya las estamos entregando, otras están con algún problema en los procesos administrativos, pero estamos con 8.000 viviendas y el objetivo que me planteó a mí el gobernador muy claramente es, Silvina, estas 8.000 viviendas nosotros las vamos a terminar. En el territorio de la provincia de Buenos Aires hay 16.000 viviendas que tenía el gobierno nacional en marcha, algunas con incluso 95% de avance, que las dejó totalmente abandonadas, y eso genera muchos problemas de inseguridad, posibles tomas, vandalismo. Nosotros las 8.000 las vamos a terminar. Y digamos, ¿cómo es el programa? O sea, ¿a quién se las adjudica? ¿Cómo se accede a ese plan? Te voy a preguntar si hay vigente algún plan donde uno se pueda anotar, si no tiene nada, pero digo, vamos por parte. Las que están ahora, ¿para quiénes son? O sea, las que están en marcha, ¿quiénes son los adjudicatarios y cómo se llegó a ser un adjudicatario de una vivienda de la provincia? De la provincia. Nosotros lo que hacemos es trabajar en forma conjunta con los municipios. El gobernador Axel Kicillof trabaja con los 135 municipios, no hay ninguna discriminación política. Él entiende que las necesidades están en todas partes. Entonces trabajamos con los municipios y el intendente, la municipalidad, es el que se encarga de hacer la adjudicación de las viviendas con las condiciones que establece, por supuesto, el Instituto de la
vivienda y que además se acuerda con el municipio. Por ejemplo, en Mar Chiquita, antes de ayer, entregamos 19 viviendas que el intendente en particular nos pidió que quería que sea para el sector sanitario, en agradecimiento de toda la entrega y el compromiso que tuvieron en la pandemia. Nosotros accedimos. O sea que el intendente se encargó de seleccionar o de establecer pautas para que XX, en este caso 19 familias de trabajadores de la sanidad de Mar Chiquita, hicieran un concurso, no sé, algún mecanismo, y ustedes lo financiaron, ustedes, la provincia puso la plata. Sí, la provincia lo financia. El mercado no resuelve todas las cosas, esto también hay que decirlo. Por supuesto que no está prohibido que el mercado haga esas 19 viviendas. Después vamos a hablar del tema del mercado. Pero bueno, nosotros las hacemos y nos ponemos de acuerdo con el municipio y hay que cumplir determinadas condiciones. Por supuesto, que las familias no tengan vivienda, que tengan determinado ingreso para poder hacer el repago. Son todas viviendas que se pagan, son viviendas de muy buena calidad. Y en este caso fue para el sistema sanitario del municipio. Pero, por ejemplo, en Chascomús, que participé también del sorteo y fue súper interesante, se entregaron 16 viviendas. Esas 16 viviendas eran una vinculada con discapacidades, 2 o 3 vinculadas con el género. Había unas 7, 8 que era para empleados municipales y el resto para la comunidad en general. Y siempre se hace con sorteo con escribano, ¿no? Porque en esas 16 de Chascomús, por ejemplo, inicialmente se habían anotado 1000, de las 1000, de las 1500 cumplían las condiciones necesarias para acceder al programa y de esas 500 se hace el sorteo de estas 16 viviendas. Y hasta ahora hablamos de 2 distritos, los dos, ninguno es de la oposición. ¿Te acordás de alguno recientemente que...? Sí, hace poquitito entregamos en Trenquelauquen. Trenquelauquen es un municipio que la verdad que tenía como muy ordenado el tema de los lotes con servicios, porque eso también, ¿no? Por supuesto tiene que tener servicios y se terminó un plan de viviendas de aproximadamente 200 viviendas en Trenquelauquen, un plan de viviendas hermoso también que fuimos con el financiado por la provincia, con colaboración. El municipio también pone algo del tema de la logística. El municipio tiene que poner la tierra. En algunos casos el instituto brinda el servicio de la infraestructura básica, siempre y cuando no exceda a la capacidad que tiene el ministerio. No podemos hacer una planta de tratamiento, una planta de efluentes cloacales, pero si es extensión, por ahí el instituto, el Ministerio de Hábitat lo puede hacer, entonces también se brinda ese servicio. Si los intendentes ya tienen ese loteo con los servicios, para nosotros es mucho más fácil, ¿no? Pero hoy tenemos aproximadamente unas 700 viviendas que están próximas a terminarse y estamos abocados a terminar la infraestructura de esas 700 viviendas para entregarlas rápidamente y están en todos los distritos. Está bien. Y digamos, así como en Chascomús, el ejemplo que decíamos recién, había 1000 candidatos, 500 con posibilidades, finalmente se otorgaron 16. ¿Cuántos intendentes te vienen a pedir que decís, mirá, la verdad que por ahora no, tenés que esperar más adelante, digamos, o cuál es la demanda que podés cubrir y cuál es la demanda que, digamos, mirá, estamos, no sé, 200.000 casas abajo o algo así? Sí, depende mucho del distrito, ¿no? Estuvimos en Tordillo también viendo unas viviendas abandonadas por el gobierno nacional y el intendente nos decía que si se terminasen esas viviendas, que eran aproximadamente unas 25, el municipio no tendría una demanda nueva para hacer nuevas viviendas. En el conurbano pasa por ahí lo contrario, el problema del conurbano es que no tenés la tierra para poder hacer las viviendas, entonces uno tiene que buscarle la vuelta, ser un poquito más creativo, salir del esquema habitual que tiene el Ministerio de Hábitat y por ahí, si hay una nave industrial, que ese industrial se mudó a otro lugar, ojalá que no haya cerrado, digamos, uno por ahí empieza a evaluar otras alternativas. Pero sí, en general depende mucho del distrito. Hay municipios periurbanos que crecieron mucho entre los dos censos. San Vicente, por ejemplo, es un distrito también donde venimos trabajando mucho planes de vivienda y donde el intendente además trabaja mucho el tema de los loteos. Depende mucho, pero las necesidades, como en toda Argentina y en todo el mundo, ¿no? El desafío a futuro, de dónde va a vivir la gente, las familias que se van moviendo todo el tiempo, que son dinámicas las conformaciones, es un desafío a nivel mundial. Y Argentina no escapa a esa realidad y hay mucha necesidad de vivienda. Claro. Y digamos, en ese contexto se está pensando en algo más a largo plazo, en algún rediseño de los esquemas, en algún nuevo plan de alguna ley de hábitat nueva.
Sí, nosotros estamos trabajando dentro del Ministerio un plan estratégico habitacional que contemple distintos elementos, ¿no? Uno no puede eludir ver cómo va a ser el mapa productivo de la provincia y saber hacia dónde va a ir esa población, ¿no? Y por otra parte, nosotros tenemos al menos dos grandes normativas, un decreto de la dictadura cívico-militar y una ley un poco más reciente, pero que también va quedando obsoleta con el paso del tiempo, que la estamos revisitando, si se quiere, junto con las universidades, con el ministro de Gobierno, con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, para tener un planteo consensuado entre los distintos actores políticos para poder llegar el año que viene con un proyecto de ley en consenso, en acuerdo, para poder abordar otras temáticas. O sea, la idea sería reemplazar aquella ley que en su momento trajo alguna polémica por esto de que permitía la realización de emprendimientos, pero pedía un porcentaje, ¿te acordás? Para espacios públicos para que vuelvan al Estado, ¿no es cierto? Esa es la ley de hábitat que rige. ¿Eso se está cumpliendo? Sí. ¿Se está cumpliendo? Es decir, el emprendimiento nuevo que uno ve a la salida de La Plata o en la periferia de Ezeiza, ¿está cumpliendo con eso? Sí, se está cumpliendo, lo tienen que hacer cumplir los intendentes, eso que se denomina la plusvalía territorial, eso se está cumpliendo y la verdad que está dando muy buenos resultados. ¿Eso pasa todo por la supervisión del ministerio que tenés a tu cargo? Eso pasa más que nada entre el municipio y la Dirección de Ordenamiento Territorial que depende del Ministerio de Gobierno. Pero bueno, cuando un intendente por ahí tiene la tierra que viene desde esa utilización de esa ley, nosotros quizás en esa tierra podemos dar el financiamiento para construir la vivienda. Así que sí. La verdad que lo que necesita muchas veces el Estado es una articulación más coordinada entre todos los actores y eso creo que lo estamos logrando. Y la idea de lo que se está trabajando con esta nueva ley, digamos, así como esto tenía esa cuestión, digamos, novedosa, si querés, esto de la plusvalía, ¿cuál sería el eje, digamos, por el cual se quiere modificar o por dónde irían? Por ahora estamos haciendo los foros en donde están participando desde desarrolladores, asociaciones de inquilinos, asociaciones de cooperativas más vulnerables que tratan de dar respuesta y queremos receptar de parte de ellos, ¿no? Qué es lo que están viendo, lo que están necesitando. Por supuesto, nosotros tenemos algunas ideas, pero las ponemos ahí en discusión para ver si estamos en ese camino que la sociedad está queriendo. Nosotros sí creemos que tenemos que respetar y reconocer en la ley las idiosincrasias y los distintos territorios de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es un territorio enorme que es comparable con cualquier país europeo en donde efectivamente se reconocen distintos climas, por ejemplo. Nosotros en nuestras viviendas hoy no tenemos esa posibilidad de hacer un reconocimiento de que Patagones es totalmente distinto de San Nicolás o de Necochea, ¿no? Entonces queremos también tener ese reconocimiento porque las características de la vivienda cambian mucho dependiendo de la temperatura, el viento. Pero ¿eso qué implicaría? ¿Tener otro gravamen impositivo o otros valores? ¿O qué? No, reconocer que necesitas materiales distintos de construcción, ¿no? Y también reconocer que el mundo hoy, y China sobre todo, ¿no? Produce, por ejemplo, con una pequeña fábrica de viviendas, 5.000 viviendas por año, ¿no? Reconocer también otros métodos de construcción. Para nosotros igual la construcción no solamente es cubrir un derecho que tiene la población y un sueño que, como decíamos antes, súper legítimo de tener la casa propia, sino que también vía la construcción se generan muchísimos puestos de trabajo, directos e indirectos. Entonces, además de cumplir ese derecho, es una cadena productiva, una cadena económica muy importante, porque no es solamente el hormigón, el cemento, los ladrillos, los sanitarios, sino que también es el textil, cuando vos decidís comprar las cortinas para tu casa, un cuadro, digo, son muchas otras cosas que involucra la vivienda y para nosotros eso es fundamental, la generación de puestos de trabajo. Claro, y digamos, en los proyectos que encara el Instituto de la Vivienda o el Ministerio de Hábitat en este caso, se contemplan también las nuevas modalidades de construcción. Vos hablabas de lo tradicional, cemento, ladrillo, lo que es construcción húmeda. Sí. Digamos, un proyecto puede ir encarado con nuevos conceptos constructivos. Sí, hasta ahora hubieron 2 experiencias en la provincia de Buenos Aires antes de que yo estuviese en la gestión y no fueron exitosos. Contanos, ¿por qué? Porque no estaba capacitada la mano de obra para poder llevarlo adelante en ese territorio en donde se decidió.
Pero sí estamos ¿Qué ahora... era una construcción en seco, digamos, un Construcción en retaco, una de seco. eso? Sí, no, retac no, sino esa construcción en seco que se va empalmando, viste, las paredes. Pero bueno, nosotros ahora estamos trabajando con la Universidad Nacional de La Plata. Hubo un proyecto en el año 2015 del Gobierno Nacional en donde se avaló la idea de hacer construcción en seco en 3 universidades, en Misiones, en Neuquén y acá en la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata fue la única continuadora de ese proyecto y estamos trabajando con ellos para poder dar respuesta a soluciones habitacionales más individuales también, ¿no? Porque por ahí, de parte de la justicia, nos demandan una vivienda para una situación de violencia de género y es muy difícil hacer la licitación para la construcción de una vivienda. Pero con estas soluciones sí podemos dar respuesta a estas demandas. Porque además son más rápidas. Son más rápidas. Por ahí se ahorra un poco de tiempo, pero tampoco es que sea tan rápido, pero sí es una solución más específica, ¿no? Más específica y en donde podemos licitar por una vivienda. Claro. En cambio, a una empresa constructora, nosotros licitamos como mínimo por 20 viviendas. Es raro licitar por menos. Hablábamos recién del tema de los recursos y del aporte del Estado y del aporte de los mercados. Ahora el Gobierno Nacional ha impulsado nuevamente a través de algunos bancos el tema de los créditos UVA para la vivienda. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde la provincia o desde el Ministerio sobre eso? Si vos tenés si viene una familia, te pregunta o no sé, ¿cuál es el análisis que hacen desde lo financiero de este instrumento y cuál ha sido en función de la experiencia del anterior proyecto, ¿no? Mira, yo en particular creo que los instrumentos nunca hay que matarlos, ¿no? Pero sí es un instrumento que se copia desde Chile, un país que tiene una macroeconomía totalmente distinta de la nuestra, donde no tiene inflación, ¿no? Entonces, el tema de la inflación, la verdad, que desacomoda todas las decisiones de una familia, porque la proyección a futuro que vos podés hacer, en este caso una proyección financiera, se hace mucho más difícil en Argentina, ¿no? Los créditos UVA, la verdad que se otorgaron mayormente cuando se entregan en el gobierno de Macri, se le exige a los bancos públicos que sean los que otorguen mayormente estos créditos, y la verdad que hubo muchísimos reclamos. Obviamente yo estuve en el Banco Nación y tenía este tipo de reclamos de parte del Banco Nación. Era muy difícil encontrar una solución porque había que cambiar toda una normativa de parte del Banco Central también. Claro, esa normativa era muy difícil acceder al reclamo que tenía la familia. Sí, encontrarle una respuesta para esos reclamos. Y básicamente el reclamo era, se me fue al diablo la cuota y no estoy pagando nada. Sí, por ahí la cuota era muy alta, pero lo que pasaba es que el capital se actualizaba muchas veces, se multiplicaba por varias veces, entonces vos seguís pagando una cuota y cada vez debés más. Eso también tiene que ver con la problemática de nuestra economía, ¿no? Y hoy por hoy, con un año que puede terminar con una inflación del 160, 170%, pensar en ese crédito UVA también es muy complicado, honestamente. No, han habido, por supuesto, muchísimas consultas en los bancos, públicos y privados, muchísimas consultas, porque hay una necesidad muy fuerte de acceder a la vivienda, pero luego en la práctica concretar eso es mucho más difícil. Claro. Por eso nosotros lo que decimos es, bueno, tratemos de ser muy eficientes en la oferta de viviendas que estamos haciendo, pero además de eso también estamos trabajando en la oferta de créditos para que las familias puedan mejorar su vivienda, ¿no? Hacer una ampliación, una habitación nueva, mejorar el baño, mejorar la cocina, mejorar los techos, porque es un nicho en donde efectivamente los bancos no llegan. Claro, y cuando decís nosotros, ¿te referís a qué? Al Ministerio. ¿El Ministerio tiene ese tipo de líneas, digamos, de crédito? O digamos, ese servicio, ¿cómo es eso? Sí, tiene una línea que no es bancaria, que también hay que cumplir ciertas condiciones, porque también hay que repagarlo, ese crédito. No son subsidios, ni las viviendas, ni el crédito, es específicamente un crédito. Son créditos muy chicos, pero que sirven para esto, ¿no? Por ejemplo, hace falta remodelar el baño, y bueno, se da un crédito para eso. O agregar una vivienda, digo, ¿no? La entidad que hace de instrumento financiero es el Ministerio. Es el Ministerio, sí. No es un crédito bancario. Lo hacemos todo desde el Ministerio, con mucho trabajo, pero
es esto por ahí de lo que hablábamos antes. El mercado no da una solución para esas ¿Y hasta pequeñas cuánto respuestas. dinero están otorgando, más o menos? Nosotros estamos evaluándolo ahora y para hacer una modificación, pero en principio estaríamos hablando hoy de 8 millones de pesos. O sea, una financiación de hasta 8 millones para... Exacto. ¿Y que el interesado, el bonaerense interesado tendría que ir a anotarse al ministerio? Todo se hace por internet hoy en Sí, día, bueno, pero ¿no? digo, Pero va a estar publicado en la página de internet del ministerio y también en cada uno de los municipios, ¿no? En general se acercan más a través de los municipios. ¿Tenés idea de hasta qué monto tenés, digamos, cuál es el volumen de dinero disponible para esta línea? Tenemos que ver primero la recepción que vamos a tener con cada una de las familias. Hasta ahora, en 1 año y medio que tenía el programa de vigencia, que nosotros lo único que estamos haciendo por ahora es pagar esos compromisos, pero estamos remodelándolo. Aproximadamente hubieron 4.000 personas que accedieron al crédito. En toda la provincia también. Claro, pero no es mucho, o sea, o no está muy promocionado, o digamos, es algo que se desconoce tal vez, ¿no? Sí, puede ser. Nosotros ahora, con esta remodelación de este programa, seguramente en agosto estemos trabajándolo para que se conozca un poco más y que más personas puedan acceder. ¿Hay alguna decisión que venga desde el gobierno? Por ahí te excede a vos la pregunta, pero digo, porque el Banco de la Provincia no está dando, el Banco Provincia, no está subido a esta nueva tanda de crédito suba. ¿Es una decisión que es del gobierno o es algo del banco que a vos te excede, digamos? ¿Se habló en el gabinete? ¿Se habló con...? No recuerdo que hayamos tenido una conversación específicamente de eso en las reuniones de gabinete, pero sí es cierto que consultas hubieron muchas en todos lados, ¿no? Y no se han otorgado muchos créditos, claro. En general. No, pero bueno, ¿no? el Banco Provincia no lo tiene disponible. No, pero bueno... En función de lo que me decías vos sobre esta postura que tenés vos, que supongo debe ser más o menos compartida en el gabinete, de que no es una herramienta para este momento, para esta situación y para nuestra historia económica, tal vez el Banco Provincia ha dicho no, esta vez yo no me subo. Sí, el Banco Provincia fue uno de los bancos que también otorgó muchos de los créditos SUBA en su momento y ha tenido muchos reclamos y sigue teniendo esos reclamos, ¿no? Entonces, la verdad que, como te dije antes, yo creo que los instrumentos uno no tiene que matarlos porque son perfectibles, pero la verdad que hasta ahora no han sido como un buen instrumento. Y es muy difícil acceder a ese tipo de crédito por todas las condiciones que tenés que tener. Y también es muy difícil para una familia hoy, con la incertidumbre en la que estamos viviendo, saber si después vas a poder pagar la cuota, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay un poquito de eso de precaución también, ¿no? En el banco. Además del tema vivienda concretamente, ¿qué se puede hacer desde el Estado, desde política del Estado, en cuanto al hábitat y digamos, al urbanismo que están haciendo ustedes ahora desde el Ministerio? Digamos, ¿qué cuestión, dónde se puede intervenir, con qué se puede trabajar concretamente? Así como entregás 16 viviendas acá, 20 viviendas acá, en otras temáticas de hábitat, ¿qué se puede hacer? Mira, dentro del Ministerio de Hábitat también está el organismo de integración sociourbana y desde ese organismo se hace mucho de lo que tiene que ver con el hábitat, básicamente, ¿no? Muchas, por supuesto, de las intervenciones se hacen en las zonas más densamente pobladas del conurbano, que por ahí nunca accedieron a servicios, por ejemplo, las que se conocieron por ahí más en pandemia, pero la Villa Itatí, la Villa Azul, digo, son lugares en donde efectivamente se ingresa para poder dar soluciones que tienen que ver, por ejemplo, con tener un salón de usos múltiples, una buena plaza, en donde había calles totalmente rotas o huellas, se hacen también esas soluciones de tener un poco más de accesibilidad y de conexión. En muchos lugares, por ejemplo, hay muros que separan la vida en comunidad y bueno, esos muros transformarlos por ahí en un centro de deportes y hacer que las poblaciones se puedan conectar. La verdad que de eso se estaba trabajando un montón. Acá en la ciudad de Berisso estamos terminando también algunos, estamos por iniciar unos vestuarios para unas canchas de fútbol, por ejemplo, y eso tiene que ver con el hábitat accesible para todas las comunidades. Son intervenciones sobre barrios que están con complejidades diversas, digamos. Sí. Y eso también es una política que se financia desde ahí, desde el Ministerio, digamos.
lo diseñan ustedes, lo desarrollan ustedes, lo ejecutan ustedes. Sí. Sí, en ese caso en particular tenemos muchos créditos internacionales. Bueno, el Ministerio de Hábitat también tiene varios créditos del Banco Mundial para hacer viviendas en algunos lugares del conurbano, pero en particular en el OPISU hay créditos que vienen ya de la gestión también anterior y que ahora se le está pidiendo al Gobierno Nacional que avalen las segundas etapas de todo esto para poder seguir haciendo las obras. Silvina, hablábamos al principio de las dificultades que está teniendo la provincia por algunas decisiones del Gobierno Nacional, el tema de la restricción de los fondos. Vos estuviste mucho tiempo en el Ministerio de Economía de la provincia, creo que debés conocer los resortes y digamos, algunas cuestiones de los ingresos y egresos. ¿Cómo está hoy digamos, las finanzas o la economía de la provincia en ese contexto, digamos? ¿Hasta cuándo puede aguantar la provincia estos recortes y este ahorcamiento que recibe por parte de la Nación? A ver, la provincia no escapa, por supuesto, lo que decíamos antes, a esta realidad nacional y a la decisión de un gobierno nacional de cortarle específicamente recursos a la provincia, cuando el presidente Milei incluso dice que el enemigo público número 1 es nuestro gobernador. Entonces, hay una clara decisión de ahogar financieramente a la provincia. Sí, de hecho, por ejemplo, para ponerlo en números, López, el ex, digamos, colega tuyo y además quien te sucedió de alguna manera, ministro de Economía, habló de que están abajo, digamos, o sea, tienen un rojo de 1.400.000, o sea, el equivalente a por lo menos 3 masas salariales. Sí. Digamos, eso uno lo lee de afuera y dice, en algún momento Kicillof no va a tener para pagar los sueldos. No, yo creo que los sueldos en la provincia están garantizados. Vos pensás que la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que de la totalidad de recursos que tiene para asignarlos al presupuesto, 50% son de administración propia. Es la única provincia en la que sucede eso. En el resto de las provincias, por ahí las provincias grandes, dependen más de la coparticipación. Provincia de Buenos Aires, en ese sentido, tiene como cierto equilibrio. Y la provincia puede pagar los sueldos. Lo que sí, la provincia, por suerte, tuvo una muy buena administración en la gestión anterior, que permite, por supuesto, hacer una planificación financiera, y en esa planificación financiera hay que tomar decisiones políticas. Y las decisiones políticas muchas veces tienen que ver con, bueno, hay programas que se hacían que ya no se van a hacer más, porque uno tiene que tomar la decisión y poner prioridades. Y esto sí está sucediendo hoy en día en la provincia, ¿no? Cuando se disponía que todos los estudiantes de secundario de último año que aprobasen su último año recibiesen una computadora, hoy eso ya no se puede hacer. Entonces, la provincia está tomando decisiones políticas que claramente involucran un ordenamiento con prioridades por falta de recursos, ¿no? Lamentablemente esto sí es algo que el gobierno nacional empuja a que la provincia pueda dar menos servicios de los que realmente querría hacer. Y bueno, vamos, por supuesto, los sueldos garantizados de todos los trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido también hacer un reconocimiento, si me permitís, a todos los trabajadores públicos, porque la verdad que yo hoy estoy sentada acá contándote los programas que tiene el Ministerio de Hábitat, pero porque hay muchos trabajadores que hacen posible que yo esté en un acto entregando una llave, ¿no? De una casa. Y son muchos los trabajadores que trabajan bien, a conciencia, con responsabilidad, y el gobierno nacional hoy los está despidiendo, ¿no? Porque hay un ataque muy virulento hacia el sector público y hacia el rol del Estado. Nosotros estamos convencidos de que el Estado tiene que ser un Estado presente, por supuesto, y también reconocemos que tenemos que mejorar y que ese Estado tiene que ser mucho más eficiente, tiene que ser un Estado honesto, un Estado inteligente, y estamos trabajando en eso. En esa buena administración de recursos que hubo y en esta capacidad también que ha tenido la administración tributaria de la provincia de Buenos Aires en ser más eficientes también en la recaudación, los sueldos están garantizados. Ahora sí, se establecen prioridades, como te decía, pagar los sueldos, los alimentos, terminar las obras de vivienda, por supuesto, si se pueden empezar nuevas, se empezarán, pero terminar las obras de viviendas que tenemos. ¿Y vos tenés alguna limitación para decir, no, por ahora no empezamos ninguna obra, digamos, está bien, déjame la carpeta, que lo analizo, veo el mes que viene cómo viene, estás ya teniendo esa restricción, esa tensión entre el deseo y la realidad? Yo hoy la prioridad que me puse en el Ministerio de Hábitat fue
sí firmar los convenios necesarios para entregar estas 700 viviendas que yo te decía que están muy sobre el final, ¿no? Con arriba del 80-85% de ¿Aún avance. aquellas que venían de programas del Ministerio de Nación? No, solamente las propias, porque las del Gobierno Nacional son convenios con los municipios, no son convenios con la provincia. Igual estamos trabajando para tratar de recuperar eso. La verdad que es criminal dejar una viviendas... locura dejar el 90%, ¿no? 90% porque usás recursos que son quedan en la nada. De la gente que aportaron a través de los impuestos y se quedan tirados y además generan muchas violencias vinculadas a ese abandono. Pero nosotros, hoy la prioridad mía es que esas 700 viviendas que están por terminarse, que tengan todos los servicios de infraestructura y firmamos todos los convenios necesarios para eso. Entonces esa fue la prioridad como estratégica para poder entregar las viviendas. Cada vez que un intendente viene y me pide nuevas viviendas, la prioridad es esa. Pero sí, segundo, yo les aclaro que tenemos que dejar ver cómo transcurre el año. Vos pensás que el Gobierno Nacional no tiene presupuesto y la provincia tampoco tiene un presupuesto. Entonces es muy difícil tener una certeza. Y si nosotros le decimos al intendente sí lo vamos a hacer, el compromiso con la sociedad es muy fuerte. Y después, para después violentarlo. Así que por ahora nosotros lo único que estamos haciendo es firmar los convenios necesarios para esas viviendas y sí el compromiso de terminar las 8.000 viviendas que están en marcha. Te tengo que volver a agradecer por tu presencia acá, esta charla que espero que no sea la última. No te quiero dejar ir sin que me cuentes. Mira, hace 2 años vos estabas sentada en el sillón más caliente de la Argentina, en una época muy complicada. Me gustaría que una reflexión en perspectiva de aquel momento, cuando vos fuiste ministra de Economía de la Nación, por poco más de 30 días, en un contexto complejo. ¿Qué te queda de eso? ¿Qué análisis haces? ¿Cómo calificarías ese breve paso por ahí por el Ministerio de Economía? Yo creo que esa perspectiva, la distancia, ¿no?, que vos decías temporal, también se construye con la gente que te agradece, ¿no? A mí lo que me pasó el día de ayer en particular es que recibí muchos mensajes diciéndome, Silvina, gracias por lo que hiciste, ¿no? Y la verdad, y cuando entrego viviendas también me pasa eso, y la verdad que porque fue justo me emociona. Ahora cuando asumiste, ¿no? Sí. El 4, el 5, el 3. Sí, el 5, pero el 4 fue el anuncio. Sí. Y la verdad que no deja de emocionarme. Yo creo que cumplí con mi responsabilidad como profesional, militante. Yo soy militante política. Y en ese momento yo creo que estaba en riesgo mucho de la vida de cada uno de los argentinos, porque se hablaba obviamente de un feriado cambiario, de un feriado bancario. También había algunos comentarios respecto de llamar a Asamblea Legislativa para adelantar las elecciones. Y yo sentí que tenía que cumplir como con ese compromiso patriótico que me había puesto en ese lugar. Bueno, un llamado telefónico o varios, porque tuve varios llamados telefónicos, y yo sentí que tenía que cumplir con eso. Sí, fue un mes de muchísimo estrés. Creo que hicimos lo mejor que podíamos hacer en una situación compleja desde lo político, lo institucional y lo económico, ¿no? Y sin una planificación previa, ¿no? También fue... ¿No te pudiste preparar para ser ministra? No, yo el domingo a la noche recibo el llamado telefónico. Yo estaba acá en la ciudad de La Plata, no tenía señal de internet en donde habitualmente vivo acá en La Plata, y cuando estaba en la ruta... ¿Quién te llamó, se puede decir? Varios me llamaron, pero... Del gobierno, de ese momento. Varias personas del gobierno. De Alberto Fernández. En ese momento, varias personas, y bueno, finalmente el llamado de Alberto, ¿no? Pero cuando estaba en camino por la Ruta 2 hacia Buenos Aires, que mi teléfono empezó a tener señal, bueno, empieza a sonar con todas las llamadas perdidas y obviamente llamadas nuevas. Y bueno, nada, al lunes siguiente yo estaba asumiendo. Y también en esto destacar el arrojo y el compromiso de todo un equipo, ¿no? Yo tenía mi grupo de WhatsApp con el que venía trabajando en el Ministerio de Interior, y cuando dije mañana todos en el Ministerio de Economía, la verdad que mucha gente renunció a su trabajo,
bueno, mi jefa de prensa que está acá, ella renunció a su trabajo para sumarse, y así como ella, muchos otros que se sumaron a algo que fue, no sé, yo lo veo como épico, por ahí por lo que nos pasó a cada uno de nosotros, ¿no? Para la gente tiene que haber sido muy traumático porque siempre la economía ¿Te arrepentís de haber digamos, aceptado, de haber pasado por ahí? No, para nada. Creo que sirvió mucho. Desde lo económico, obviamente, uno no podés hacer un balance porque en un mes es muy difícil, ¿no? Yo te pregunto de la experiencia Pero personal. no para nada, porque creo que sirvió para que luego se apacigüe todo, y también ese mes sirvió para que confluyan los espacios políticos, ¿no? Yo sentía mucho apoyo tanto de Cristina Fernández de Kirchner, como de Alberto, como de Sergio Massa. En ese mes que yo estuve, el diálogo entre ellos era permanente y no había diferencias. Cuando me llamaba cualquiera de los tres y me transmitía algo que habían hablado, era exactamente lo que me iba a decir a los 5 minutos, 20 minutos, cualquiera de esas tres personas. La verdad que en ese sentido yo sentí que hubo mucho apoyo. Lograste casi lo que no se logró en casi todo el resto del gobierno. Ese mes... Porque después, digamos, casi todo el mundo coincide en que uno de los grandes problemas de la gestión de Alberto fue estas divisiones, estas peleas. Sí, pero por lo menos en ese mes, con mi persona, confluyeron todos con mucha unicidad. Entiendo porque también lo demandaba la situación, claro, ¿no? Pero sí, yo coincido, ¿no? Que nosotros creo que desde la política deberíamos dejar las diferencias políticas en el partido, para trabajarlas en el partido, y cuando uno gestiona tiene que tener unicidad de criterio con un plan de gobierno avalado por las fuerzas políticas que integran la coalición, ¿no? Por eso yo creo que es importante hacer planificación. Yo siempre hice planificación. Cuando fui ministra de Economía de la provincia, hice un plan estratégico territorial, en el Ministerio de Interior un plan de desarrollo federal, ahora el plan estratégico, en el Banco Nación un plan productivo para todo el país. Yo creo que uno tiene que tener un plan de gobierno en donde haya coincidencias de todas las coaliciones, de la coalición política, de todos los partidos políticos que le integran, pero después tiene que haber unicidad dentro del gobierno y dejar todas las peleas internas, que siempre las va a haber porque son disputas de poder, al interior del partido. Silvina, muchas gracias. No, por favor, un placer.